Hola, buen día. El día de hoy hablaremos de un tema muy indispensable y a la vez muy importante. Nuestro tema es la educación a distancia. Esta es una herramienta cada vez más importante que requerimos para atender los temas educativos pendientes que se tienen pues desde ya hace varios años. Estas demandas que tienen la sociedad actual exigen que tengamos cambios a los modelos tradicionales, particularmente en cuanto a la cobertura, a las prácticas y a las acciones institucionales. Este tipo de educación también es conocida como educación en línea o educación virtual. La dinámica aquí varía y esos temas son los que vamos a abordar en este día. Pues para estudiar el tema que acabamos de dar a conocer, se tienen 3 objetivos principales, los cuales son: el alumno atiende el concepto de educación a distancia y los factores que intervienen en ella, da a conocer un criterio propio acerca de la educación a distancia, es decir, que terminando de dar a conocer estas diapositivas, el estudiante podrá dar una opinión y a la vez dar un concepto de lo que es la educación a distancia. También revisa las posibilidades que él mismo tiene para identificar si le gustaría o no le gustaría estudiar una carrera, un diplomado o bien un curso a distancia. Para comenzar con el curso o con el tema, es necesario analizar el contenido que en esta se verá. Para ello es importante saber principalmente qué es la educación. Posteriormente analizaremos la educación a distancia, el concepto que ésta tiene, cuáles son los elementos de la educación a distancia y cuáles son los beneficios que nosotros tenemos para, al momento de estudiar la educación a distancia. Para comenzar con el análisis de nuestro tema, es necesario que tengamos en cuenta o que tengamos claro al inicio cuál es el concepto de educación. La educación, según Piaget, es forjar a individuos capaces de autonomía intelectual y moral, que respeten esta autonomía con el prójimo, en virtud precisamente de la regla de la reciprocidad. Es decir, que nosotros como personas debemos de involucrarnos ante la sociedad de alguna manera de forma respetuosa y que a la vez podamos convivir con ellos. Existen 3 tipos o formas de educación. La primera es la formal. En esta hacemos referencia hacia los ámbitos de las escuelas, de los institutos, de las universidades, y pues estos nos permiten a nosotros comprobar realmente que realizamos una educación o que tuvimos una educación mediante certificados de estudios. Tenemos la educación no formal. Esta se dan a conocer también o se obtiene mediante academias, cursos o instituciones que realmente pues no se rigen para un currículum, con un currículum exacto, un currículum de estudios, sino que la intención es de educar, y por lo regular se les reconoce por medio de certificados. Estos no son certificados de estudios y por lo regular pues cumplen con una función en sí, en algunas ocasiones no muy larga, se podría decir. O sea, el tiempo no es tan largo. También existe la educación informal. En esta percibimos en los ámbitos sociales, es decir, que nosotros lo aprendemos mediante la sociedad y no tiene ninguna intención educativa, simplemente lo adaptamos a nuestro entorno. Pues en este espacio nos damos a la tarea ya de analizar los temas
que se refieren en cuanto al logro de los objetivos que mencionamos en un principio. Nuestra pregunta principal es: ¿qué es la educación a distancia? Sabemos actualmente que existen varios tipos de instrumentos que tenemos a la mano, como son nuestros teléfonos inteligentes, las computadoras portátiles, los tablets, que son instrumentos que bien podemos utilizar que utilizamos en nuestra vida diaria y que bien podemos utilizar para nuestra educación. Entonces, la educación a distancia es una estrategia que se basa precisamente en eso, en el uso de las tecnologías diversas que tenemos a nuestro alcance para poder aprender, para poder hacer tal vez una carrera sin necesidad de gastar en transporte, sin necesidad de tener mucho tiempo como lo hacemos actualmente en las aulas. Aunque bien es sabido que pues son métodos que nos permiten a nosotros aprender, pero a la vez ser cada vez más comprometidos, cada vez estar más comprometidos con nosotros mismos para poder hacer o realizar cada una de estas actividades que se nos plantean, puesto que no es fácil realizar tener una educación a distancia. Es de mucha responsabilidad y a la vez debemos de ser autónomos, y eso es lo que la mayoría nos cuesta, el hecho de estar frente a una persona que prácticamente nos esté monitoreando en todo momento. Esto hace a que nosotros no estemos acostumbrados a tener una educación de este tipo, pero posteriormente analizamos algunas de los beneficios que este trae. Según Litwin, la educación a distancia es una modalidad de enseñanza con características específicas. Esto quiere decir que pues se reemplaza la propuesta de asistencia regular a clase con una nueva propuesta en la que los docentes enseñan y los alumnos aprenden mediante situaciones no convencionales y espacios y tiempos que no se comparten. Es por eso que les mencionaba hace un momento que este método didáctico es orientado hacia producir conocimiento reflexivo y que nosotros debemos de estar prácticamente disponibles para que este aprendizaje se logre. Es muy importante saber qué es la educación a distancia y a la vez entender cuánta responsabilidad trae consigo el hecho de querer estudiar con este tipo de método. Continuamos conociendo los elementos de la educación a distancia. Estas son 4. El primero es el participante, el segundo son los materiales, el tercero la tutoría y por último el tutor. El primer elemento indispensable es el estudiante, puesto que es un componente principal para llevar a cabo el proceso educativo de esta modalidad. Esta persona se recomienda que sea un adulto porque ya tiene un historial académico, puede ser un historial vivencial, que ya tiene conocimientos, ya tiene habilidades, actitudes, y que estas van a permitir que esta persona las fortalezca mediante esta modalidad. Esta persona tiene que ser muy responsable, puesto que la educación a distancia así lo requiere. El segundo elemento son los materiales. Es importante considerar que el participante debe tener consigo ya sea una tablet, una computadora, un teléfono inteligente, que le permita con esto tener este tipo de educación. Si nosotros no tenemos esta herramienta, será muy difícil poder participar en esta modalidad educativa. También nos solicitan materiales impresos y materiales audiovisuales. Por lo regular se les da material audiovisual, puesto que esta permite a la vez oír y observar el contenido
que nos están solicitando. Muchas veces cuando nosotros llevamos la educación a distancia o llevamos en nuestro proceso educativo la educación a distancia, tenemos dudas y esas dudas en algunos casos se quedan esas lagunas porque nosotros tenemos el desinterés, puede decirse, o la vergüenza de decir no sé. En este caso se va a tener para esto las tutorías, para resolver dudas, para despejar ciertos errores que lleguemos a tener en cuanto a las actividades que nos lleguen a solicitar. También el último elemento es el tutor. Este es muy importante, puesto que él va a estar cara a cara, puede decirse, con el participante mediante un medio electrónico. Esta persona nos va a despejar de las dudas que nosotros tengamos y que a la vez va a poder corregir nuestro trabajo y hacernos mejorar. Como ya les mencionaba anteriormente, es muy importante considerar estos 4 elementos que existen y que esto nos va a permitir que nuestro proceso educativo en la educación a distancia llegue a concluirse satisfactoriamente. Continuamos con los beneficios de la educación a distancia. Estos llegan a ser diversos, nos permite, nos da la facilidad de organizar nuestro tiempo de acuerdo ya a nuestra jornada laboral o jornada familiar que nosotros tengamos. Nos permite que nuestro ritmo para abarcar todos los contenidos sea personal. Podemos avanzar en cuestión a la madrugada, al mediodía, en la noche, como nosotros mismos organicemos nuestra jornada, pero a la vez debe de ser bien organizado, puesto que se nos da un currículo, ¿no?, que debemos de abarcar. Nos disminuye el tiempo de traslado que deberíamos tener o que se debería de tener entre la escuela y casa. Somos en este caso un protagonista esencial en cuanto a la formación que tendremos, puesto que la formación va a ser autónoma, va a ser por mí, porque yo lo quiero hacer y porque tengo la necesidad en algunos casos de hacerlo, ¿no? Tendremos una enseñanza personalizada, puesto que el tutor se pondrá en contacto o nosotros nos podemos poner en contacto con el tutor de forma personalizada, sin necesidad de que existan otros compañeros alrededor nuestro. Bueno, pues con esto damos por terminada la presentación, esperando haya sido de su agrado y a la vez conozcamos este tipo de modalidad que existe y que pues casi no lo tomamos en cuenta, ¿no? También les dejo una evaluación en donde ustedes podrán reflexionar sobre qué tan importante, qué es la educación a distancia y qué beneficios nos trae esta. En todo caso, igual dejo un video en donde ustedes pueden observar desde cuándo inició la educación a distancia y cómo ha sido benéfico en estos años. Muchas gracias.